Tardes, mi nombre es Fernando Rafael Castillo, yo soy alumno de la Universidad Bicentenaria de Aragua, por el núcleo que echa la llave en la carrera de Derecho. En el día de hoy me encuentro realizando una actividad para la materia Civil 2, la cual es llevada por la facilitadora Luisa Arismendi. El tema a tocar en el día de hoy es el núcleo temático número 1, el cual corresponde a lo que es el Estado Civil. ¿Qué es el Estado Civil? El Estado Civil es un conjunto de cualidades o condiciones de una persona que producen consecuencias jurídicas y que se refieren a su posición dentro de la comunidad política, a su condición frente a la familia y a la persona en sí misma. Esos atributos dan cierta característica como individuo y le generan o producen ciertas ventajas, deberes y obligaciones. En tal sentido, el Estado Civil comprende tres estatus o tres niveles. El estatus civitatis. El estatus civitatis o el Estado político es el conjunto de condiciones jurídicamente relevantes que se refiere a la posición de un individuo frente a determinada comunidad política. Sus principales son la nacionalidad, que es el vínculo de pertenencia de un individuo con el Estado, y la ciudadanía, que es la actitud de ejercer sus derechos políticos. El estatus familiar. El estatus familiar o estado familiar es el conjunto de condiciones jurídicamente relevantes que tiene una persona frente a una familia determinada. Se hacen ciertas menciones en relación a lo que es el estado familiar, lo que es respecto al matrimonio, en los estados de soltero, viudo, casado, respecto al parentesco, que es el estado entre el pariente y consanguíneo o por afinidad, y el estado extraño, no pariente. El parentesco por consanguinidad, que es el vínculo que se establece en una persona descendiente de un actor común. El parentesco por afinidad, que es el que se establece entre parientes de un mismo cónyuge. El estado civil extraño, que es el existente en una persona que no está unida en matrimonio ni tiene un parentesco de ninguna clase. Lo que es el estatus personal. El estado personal es el estado personal que comprende el conjunto de condiciones jurídicamente relevantes de una persona, considerada a sí misma desde los siguientes puntos de vista. El hecho de ser un individuo o una especie humana. El hecho de ser persona a sí misma y que no consiga otra identidad de persona. El hecho de que la persona pueda ser localizada en tres sedes jurídicas: el domicilio, la residencia y su habitación. Una serie de condiciones como lo son la edad, la salud, la emancipación, la interdicción y la habilidad que son denominadas capacidades. Las características del Estado Civil. Dentro de las características del Estado Civil está el atributo de que una persona se consigue un individuo sin Estado Civil. Es un conjunto de cualidades que posee cada persona por separado y en orden real no tienen abstracción. No es un derecho subjetivo, es único, el hecho mismo de que no puede derivarse de otro estado alternativo, es absoluto, ¿no? Puede valerse frente a todos los demás, es necesario, es indispensable. Lo que es la intervención de la voluntad en la constitución del Estado Civil. La constitución de muchos estados presupone la voluntad propia de la persona que se refiere al Estado, como por ejemplo el matrimonio. Lo que es la intervención de la voluntad modificada del Estado Civil, la intervención de la voluntad de la transmisión de los estados civiles, la intervención de la voluntad por la extinción de los estados civiles. Es imprescindible. El Estado Civil, en tal sentido, no se pierde bajo ninguna circunstancia. Efectos o consecuencias del Estado Civil. Influye en la determinación de la capacidad de goce de la persona, influye en la determinación de capacidad de obrar, influye definitivamente sobre las atribuciones de los derechos, poderes y deberes de persona. El Estado y la capacidad. El Estado influye en la capacidad, pues considera que el estatus de persona no pertenece al Estado Civil, sino a numerosos hechos que influyen sobre su capacidad de obrar sin afectar el Estado Civil. Elementos de la posesión del Estado. Voy a hablar en relación a lo que es el Estado Civil, consagrado desde el punto de vista del Código, donde habla en relación en el artículo 814 sobre lo que es la posesión del Estado de hijo. Los principales hechos que valen esa condición son que la persona haya sido usado o pretende usar el nombre de la padre o de la madre, que haya dado trato al hijo, que haya reconocido que el hijo de tales personas o familias. Podemos enumerar ciertas condiciones o características, elementos dentro de esto. Lo que es el nombre, que es el que ha usado en relación al apellido de la persona que termina como padre o madre. El trato, que es el hecho de que haya tratado como hijo. Y la fama, que es el reconocimiento de la persona ante la sociedad. Elementos de la posesión del Estado cónyuge. El Estado cónyuge se produce un efecto jurídico como tal desde el punto de vista del Estado Civil que adquiere al momento de establecer función o desempeño del Estado en la posición del Estado Civil. La función de la posesión del cónyuge. Ese
esa condición como tal se ve reflejada en lo que es el artículo 114, donde dice que no puede invocarse nulidad alguna en el acta de matrimonio. Igualmente hace mención en el artículo 113. Y igualmente lo que es la posesión de la cónyuge en relación a lo que está previsto en el matrimonio, el cual está establecido en el artículo 458. Función de la posesión del estado del hijo. En materia de filiación materna, el Código Civil habla de ciertas declaraciones, lo que es la declaración del nacimiento, los libros del estado civil, que son pruebas plenas, establecido dentro de lo que es el artículo 198. Igualmente consagra el reconocimiento voluntario de la filiación del hijo nacido concebido y añade ciertas paternidades cuando se prueba el estado. Eso está establecido en el artículo 210. También hace mención en el artículo 219, 233. Y como último, me sigo citar lo que es el artículo 230, que habla en relación a lo que es la partida de nacimiento y la posesión del Estado, y que se atribuye como hecho del nacimiento como tal. Buenas tardes.